podéis leerlo. Ah, que no lo veo, perdona. Es que estoy con el móvil. A ver. Y así empiezo a sentir mi ser, que alejado de la asistencia del mundo, en sí mismo se extinguiría. Y si se erigiera solo en sus propios cimientos, en sí mismo se daría muerte. Que estoy con el móvil, lo veo poquito. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa, que es todo el proceso de Saturno. Ya, quitamos eso. A ver, en la sesión pasada estuvimos hablando de esquematizar de alguna manera, por dar un paso más, que como tú decías antes, José Antonio, el estar aquí año tras año, yo creo que somos unos privilegiados porque la ciencia oculta, al que se la lee, bueno, pues se queda con muchas dudas y ganas de volvértelo a leer normalmente no entran, a no ser que este incentivo de estar aquí año a año y eso, que somos pocos los que lo asumimos, ¿no? Pero es una bendición. Pero podemos ir dando un pasito más cada vez. Yo he hecho un intento parecido a lo que quedamos, lo voy a poner. Puede ser un ejemplo, lo tengo que ir limando. Al final no es con flechitas, José Antonio, como eso sería un lío. Entonces yo le he dado como una denominación simple a las tres jerarquías y a los tres seres de cada jerarquía. La primera jerarquía, G1, primer ser serafín, segundo ser querubín, tercer trono. Entonces, primer ser de la jerarquía 1, segundo ser de la jerarquía 2, tercer ser de la jerarquía 1. Aquí me he equivocado, segundo de la jerarquía. Después la segunda jerarquía, la G2, el primer ser, el segundo ser, el tercer dos. Y, la tercera jerarquía, el primer ser, Principado de Arcángeles Ángeles. De esa manera, yo estoy armando aquí, yo nunca lo había visto bien con las épocas y demás. Entonces, me he parado en analizar con el texto literal, no con las cuestiones, y he podido sacar y tener claras más cosas, ¿vale? El orden sería, voy a anotar, eh, el orden sería de aquí a aquí, después de aquí sigue por aquí, aquí y después de aquí a aquí. O sea, el orden de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Esta es la etapa saturnal, Pralaya en negro, etapa saturnal con tres periodos, el inicial, el medio y el final, el Pralaya. Después en amarillo he puesto la etapa solar y en azul he puesto la etapa lunar. Pero si ahora nos centramos aquí y después de leerlo todo, fijaros que esto tampoco es simple, porque ahora, y lo vamos a ver en las cuestiones reflejado igualmente, empieza a relatarnos el estado saturnal por aquí. Y después te dice, bueno, pero esto es en la etapa media, antes han pasado otras cosas. Entonces luego empieza a relatártelo por aquí. Y al final, cuando ya incluso va por aquí, te cuenta lo de aquí. Y un poco parecido todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? En esta etapa, viéndolo bien por tres etapas, en la etapa inicial, primero hay un estado atemporal, que eso lo dice aquí, al final de todo.
Y dice, no, pues el estado ese primigenio, no existía el tiempo. Entonces, a partir de que ya salen los huevos de calor, es cuando hay tiempo. Buah. Y además no hay que preguntarse qué hay antes del principio, porque llega un momento, te dice Rudolf Steiner, que la pregunta es absurda, porque mm, ya lo que hay antes de este principio no tiene ni siquiera principio. Entonces, bueno, pues te dice, antes de lo que es la etapa saturnal no hay que preguntarse, había un estado de sustancia caótica y era un momento atemporal. Y además no relata nada de seres, por eso lo he puesto así, ¿vale? Después de esto viene otro momento dentro de esa primera parte. Yo le he puesto estado de la pura voluntad. ¿Qué seres actúan ahí? Pues aquí lo pongo. El tercer ser de la tercera. El tercer ser, ahí me he equivocado, esto es un uno de la jerarquía uno, ¿vale? Que son los tronos. Entonces, después de actuar los tronos, que esto te lo cuenta después de aquello, pues entonces ya llegan, ahora seguimos por aquí. ¿Qué seres están actuando en esta primera parte de la segunda etapa de la segunda Etapa. etapa de la era saturnal? Pues están actuando los primeros seres de la segunda jerarquía, los de la sabiduría, los Fíjate. criótetes, las dominaciones. Ujú. Y es el estado que yo lo he denominado aquí como de el estado de la sustancia calórica. Aquí se preparan las condiciones para que se separe en una sustancialidad, está la voluntad y ahora los seres de la sabiduría o del conocimiento, ya no me... de la sabiduría, del conocimiento, se me ha ido. eh, los criótetes, vamos, de la sabiduría, aquí están, ¿vale? Entonces ya ahí se separan los huevos. ¿Qué es lo que pasa luego? Pues que ahora vienen los dinamis, los Elohim, Pero hay unos potestades y los arcáis. potestades, y los arcai o Espíritu de la personalidad. de la personalidad y también Principado. principados. Exacto. Entonces queda como un poquito claro. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Que se llega a un estado de sustancia animada. Todos estos hacen que esa sustancia que era solo calor, pues que ahora tenga como algo de vidilla, vidilla. Son los plexos solares que aparecen. Los plexos solares, que luego, por acción combinada de los ¿cuáles serían estos? Solo por el código, a ver si lo habéis pillado. Esos serían, lo que pasa que ahí, esos son los arcángeles, Los arcángeles, los segundos de la tercera jerarquía, arcai, arcángeles, ángeles, arcángeles, los en serafines. combinación con los primeros de la jerarquía uno, cogen y consiguen que haya efectos luminosos, efectos cambiantes, una sustancia con efectos cambiantes de luz. Y aquí, bueno, se explica un poquito, pero para eso ya están las cuestiones, la lectura y demás, pero bueno, por lo menos algo. Pero así como de un golpe de vista todo este jaleo, igual puede ir ayudando, ¿vale? Yo lo voy a seguir haciendo y mejorándolo, si puedo. Entonces, y finalmente, ¿qué pasa? Que viene un proceso en el que No. los ángeles, la tercer ser de la tercera jerarquía, junto con los Que arcángeles, el segundo ser de la primera jerarquía, y los arcai, no, no, y perdón, y los será. espíritus de de la voluntad, o sea, arcángeles, espérate, no.
los ángeles en combinación Con los serafines. con los serafines, con de los la- querubines, y y con los serafines, los ángeles, combinados con los querubines, nos dan lo primero que se puede dar como los sentidos, que es lo que va surgiendo aquí, en cuanto al sabor que se traduce exteriormente, nos dice en sonidos de las esferas, y después los propios ángeles en combinación con los serafines, no, los querubines. eh, con los espíritus de la voluntad siempre. Yo creo Ahí que al no me final equivoco, serían no, los querubines apoyando a los ángeles. Son los serafines con los exacto. ángeles y los querubines con los ángeles. Yo no sé si me he equivocado. Lo tengo que revisar porque era un jaleo tremendo y no me ha dado tiempo a Bien. volverlo a revisar, ¿vale? Ahora lo vamos a leer de todas formas. Pero bueno, aquí luego surge el olor que se traduce exteriormente en una sensación de individualidad del yo, ¿vale? Y aquí hay una combinación, pues eso, de los ángeles junto con, esto serían la voluntad, los tronos, pero no estoy seguro, no estoy seguro. O sea, Esta combinación quiere decir que trabajan conjuntamente claro, aquí para... trabajan conjuntamente los ángeles, Vale, desde luego vale. Son diferentes jerarquías, los ¿no? querubines también. Bueno, jerarquías. La jerarquía, esta es la primera jerarquía. O sea que diferentes jerarquías Esta se es unen. la primera jerarquía, esta es la segunda jerarquía y esta es Sí, la tercera jerarquía. sí, sí, Y los seres espirituales que hay en cada una de las jerarquías son serafines, vale, querubines, tronos, sí, dominaciones, virtudes y potestades, ¿sabes? y principados, arcángeles y ángeles, tal como una sola definición Ya, que le doy ahí. Y esto es en el orden que va desde lo más espiritual ujú, a lo más terrenal, ujú, considerando primera jerarquía desde lo más espiritual y luego cada uno de los tres también de lo más espiritual a lo más terrenal. muy Hay bien. también los fantasmas humanos al final Y del todo, que de son aquí los surgen. arcángeles, realmente, que están por encima de los ángeles. Mm, Los que ven ellos como fantasmas humanos, realmente. Dice, porque dice, pero el único rasgo que los distingue son los arquetipos luminosos de los órganos sensorios. Estos órganos son, por lo tanto, el fruto de la actividad de los arcángeles. Ujú, Si bien no son ellos los únicos espíritus que participan en su formación, de esos fantasmas humanos. Hay ahí como una especie de mezcla. mm. Sí, hay cosas que yo he señalado también que todavía incluso le veo incongruencia, tengo que revisar otras traducciones, otros textos, lo he señalado además. Pero bueno, así os lo comparto. Yo estoy haciendo ese trabajo, os iré diciendo cómo va y a ver si os va sirviendo. Cuando esté vale, un poco filtrado, pues lo voy a compartir. Todavía es que no está ni corregido, pero os lo quería mostrar, ¿vale? Entonces, bueno, pues tal, estamos en la etapa saturnal. Vamos ahí con las cuestiones, que entre las cuestiones y el literal hay poca diferencia porque son cuestiones cortitas, pero bueno, por lo menos está más sintético, un poquito, ¿vale? Entonces, la 4C sería: ¿en qué condiciones se encuentra el ser humano en el estado saturnal? De los seres terrestres perceptibles hoy día, esto lo voy a quitar porque esto ya no me sirve. Estas fueron las primeras cuestiones que yo hice en su día. De los seres terrestres perceptibles, hoy día físicamente en el ciclo saturnal solo existía el hombre y solo con su primera envoltura, la física, en esta su primera incorporación. No existía entonces nada de lo que actualmente en la Tierra constituyen los reinos mineral, vegetal y animal, pues los seres de estos tres reinos no se formaron hasta periodos posteriores de la evolución. Aparece en esta etapa saturnal una especie de estado de calor asimilable a un calor anímico. Nada hay en este estado del elemento sólido, líquido o gaseoso, estados
que solo aparecerán en incorporaciones posteriores. El calor, para el investigador científico espiritual, simplemente es una sustancia todavía más sutil que un gas. Un segundo, que voy a cerrar la puerta que hay mucho jaleo. Del mismo modo que en la actualidad forman parte de la Tierra no solo los seres de los reinos mineral, vegetal y animal y humano, sino asimismo otros seres elementales que no poseen cuerpo físico, así también en el escenario de Saturno estaban presentes tales seres, incluidos los tres reinos de la naturaleza actual, pero todavía sin cuerpo físico, y su actividad dio por resultado la evolución ulterior del hombre. Debemos hacer una distinción muy precisa entre lo que denominamos el cuerpo físico y el cuerpo mineral. El cuerpo físico es aquel en el que rigen leyes físicas. En el actual cuerpo humano no solamente rigen tales leyes físicas, sino que además contiene sustancias minerales. Es decir, es a su vez cuerpo mineral. En Saturno no podía haber un cuerpo físico mineral, pues necesitaría incorporar las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas que irán surgiendo más adelante en otros ciclos. El cuerpo físico de la época saturnal era un plexo de calor sutil, tenue, de consistencia etérea, primer precursor de, y ahí hay un fallo. La atmósfera de Saturno era de índole espiritual, venía a ser un espejo de la vida celestial, una corriente continua de efectos recíprocos entre los plexos calóricos de Saturno y otras entidades superiores. Si bien no existía vida propia en el ser humano de Saturno, sin embargo, se expresaba la vida de los seres que vivían en su entorno. En la cuestión no he querido meterme con los seres, entre otras cosas porque la hacía pública también, y para un poco no liar a los que se acercan primero, pero por eso aquí hay que nombrar que estos seres a los que se refiere les llama, ya los define, como espíritus de la sabiduría, que son de la segunda jerarquía, los primeros seres, los más elevados de la segunda jerarquía. Y nos cuenta también que igual que el hombre tiene los tres cuerpos inferiores, el yo y los tres cuerpos superiores, pues estos de la segunda jerarquía tienen también siete cuerpos, siempre, pero como no tienen físico, tienen de los cuerpos superiores espirituales uno más. Con eso queda completo. Y yo lo escenifiqué aquí con este dibujito que creo que queda bastante clarito, ¿verdad? Y aquí son estos seres de los espíritus de la sabiduría los que están, como si dijéramos, en su estado humano, es decir, los que están haciendo un trabajo de toma de conciencia, de que a través del trabajo que están haciendo con nuestro planeta y con nosotros como ser humano futuro, pues ellos están dando un salto en su evolución también. Son los que tienen en ese momento una conciencia de sí mismos gracias a que se vuelcan y se reflejan en lo que están haciendo con nosotros. No son ellos, José Luis, son los arcai. Los espíritus de los Los espíritus mm, de la sabiduría, que son las dominaciones, ujú, están ahí so- apoyando con jerarquías superiores como ahora tenemos a los ángeles, a los arcángeles y a los arcai, ujú, similar a la actualidad. Y en ese momento son los arcai los que tienen a las, a las potestades
o Elohim, espíritu de la forma, a los del movimiento y a los de la sabiduría por encima, que son los que van acompañando junto con las jerarquías superiores, serafines o los tronos, los serafines y los querubines. Pero son los arcáis los que están haciendo el desarrollo humano. De hecho, lo dice después en la siguiente, en la 4.7 o en la 4.8, Sí, donde lo explica, que yo no ya. lo tenía localizado y te lo dice. Te lo dice, ¿dónde está? Es más adelante, ahora después lo vamos a leer. Pero ahí, aquí los espíritus de la sabiduría realmente son los que están como configurando ahora mismo entregando esa sabiduría, entiendo yo, junto con los del movimiento, para que se den las condiciones y los arcáis puedan, o principados, puedan hacer el desarrollo humano o el desarrollo en esa etapa. Ahí hay algunas. Es que lo estaba buscando, si no, luego lo encontraré. Espérate, te lo busco yo. Si quieres los Son párrafos, vamos a los párrafos, pero Sí, sí, lo que tú dices también está. Es que está. eh, Parece fue más comprobar adelante que. en la 4.8. Espérate, a ver, la 4.8. ¿Dónde Sí, yo lo está? tengo aquí precisamente señalado, creo, como una incongruencia para mí, lo que tú estás diciendo, porque antes lo has dicho de otra manera. Mira, lo voy a proyectar. Lo tengo yo aquí precisamente subrayado en verde, porque con, eh, Mira, aquí, contradecía otro punto, vamos. en la 4.9 es donde lo dice. Dice, hay un momento en el que dice, fue entonces cuando los espíritus de la personalidad llegaron al escalón en el que el hombre se encuentra actualmente, su condición humana. Esa es la frase, que la tengo yo tan grande aquí. ¿Dónde está eso? En el 4.9, ¿qué párrafo? Pues la Eh, 4.9, después del dibujito en donde se compara el hombre con los espíritus de la personalidad. sí, aquí está, ¿no? Esto. Poquito. Que además lo señalaste tú. Mira, en Puede ser, el 2023, los puede espíritus ser. de la personalidad son hombres en Saturno. Su principio interior no es el cuerpo físico, sino el astral con el yo. Porque si Ujú. bien te pueden imprimir la experiencia en este cuerpo astral, tal, ni el tal, además saben que no poseen, no, pero esa conciencia de yo son hombres bajo condiciones distintas en la Tierra, pero un poquito más adelante. A ver, espérate, ¿dónde está? A ver que lo busque yo aquí. Cada vez que yo como voy separando los párrafos por otro lado, porque para yo entenderme, pues a lo mejor no lo veo ahí en el texto que lo has quitado. Lo he quitado, sí, porque estoy buscando yo otra cosa y no quiero marear. Mm, Dice, la verdadera personalidad, llamaremos a eso, a los seres que originan este proceso, se le llama los arcai. Son ellos los que imprimen a los mencionados corpúsculos de Saturno esa apariencia de personalidad. Sin embargo, insisto, no existe en Saturno mismo la personalidad como tal, sino únicamente, en cierto modo, su imagen refleja su cáscara. Esto es todo como, bueno, pues te lo tienes que imaginar de aquella manera. La verdadera personalidad la mantienen los espíritus de la personalidad en la periferia de Saturno. Y precisamente por el hecho ya mencionado de que ellos dejan que los plexos saturnales los reflejen, se les dota de aquella sustancia sutil que hemos descrito como calor. Es decir, es como que impregnan el calor en los arcais. Aunque todo Saturno carece de vida interior, los espíritus de personalidad reconocen la imagen de su propia interioridad en el reflejo que, en forma de calor, fluye hacia ellos desde Saturno, desde la periferia.
Y entonces, cuando ellos llegan al escalón en el que el hombre se encuentra ahora, que es la condición humana. Y después, ¿qué te dice además? Para captar el alcance de de esta afirmación, hemos de pensar que un ser puede ser hombre no solo en la forma en que el hombre hoy posee. Claro, ahí no es como el hombre actual, evidentemente, es lo que te intenta decir. De hecho, nosotros en ese momento somos como los minerales para nosotros ahora. Nosotros como si fuéramos los minerales. Bueno, es que hay un momento en el que precisamente dice, hace alusión a que toda la segunda jerarquía es la que está evolucionando en Saturno. Lo tengo que encontrar, pero por otro lado también aporta lo que tú también estás diciendo, ¿no? Que son los tronos realmente lo que están en su estado de conciencia humana, de conciencia individual. Bueno, vamos a seguir. A ver, hemos estado con las 6, vamos a las 7. ¿Qué seres superiores propiciaron la evolución del hombre en Saturno? Al principio del ciclo saturnal, la ciencia esotérica cristiana llama espíritu de la voluntad o tronos a los seres espirituales encargados de irradiar la voluntad de crear al ser humano y la Tierra misma. Tras un intervalo de irradiación de esta voluntad, se une a esta la actividad de los espíritus de la sabiduría para reflejar la vida celestial sobre la bóveda celeste de la etapa saturnal de nuestra Tierra. Son seres que no necesitaban de cuerpo físico, que su miembro constitutivo inferior era el llamado cuerpo etéreo o vital, pero a la vez poseían un miembro superior más allá de los de la entidad humana. Al igual que nuestra Tierra también, Saturno estaba rodeado de una atmósfera, pero de índole espiritual. Esta atmósfera la integraban estas entidades espirituales que se denominan criótetes o espíritus de la sabiduría. Todo Saturno venía a ser un espejo de la vida celeste, de su atmósfera espiritual, y esas entidades sumergían sus miembros constitutivos en los plexos que como germen del futuro ser humano formaban lo que como primera encarnación de nuestra Tierra actual llamamos antiguo Saturno. Los también llamados espíritus de la sabiduría, quiriótetes o dominaciones, al comienzo del ciclo saturnal tenían que propiciar el desarrollo de estos plexos hasta el punto de haber instilado ese reflejo de la vida celeste en el nuevo ser humano, llegando así a aparecer el calor hacia la mitad del ciclo saturnal. Antes de eso, en esa primera mitad del ciclo, no existe todavía el carácter calórico posterior de la segunda mitad del ciclo, sino una cualidad comparable a la voluntad humana, ya que la sustancialidad inicialmente no fue más que voluntad irradiada en todos los sentidos por los tronos. Tanto los espíritus de la sabiduría como los espíritus del movimiento, no, los espíritus de la sabiduría tienen astral y vital, y los espíritus del movimiento ya solo tienen astral. Y por consecuencia, dos cuerpos superiores por encima del hombre espíritu. Mm.
Y si es lo que dices tú, José Antonio, nosotros éramos piedras en Saturno. Éramos lo que la piedra, si le quitas la sustancia mineral, ¿te lo Claro, imaginas? claro, exacto. Estábamos ahí como... Las fuerzas. Tú imagínate que le quitas a una piedra todos los minerales y aparecen solo las fuerzas que existen dentro del mineral para que haya la cristalización y la cohesión de las partículas. No llego yo a imaginármelo todo, pero bueno, a ver, le doy sentido a muchas cosas eh, mirándolo desde el punto de vista de que de alguna manera estábamos allí, de alguna manera, estábamos Sí, allí claro. presentes, ya. Pues igual que ahora, pues yo lo veo un poco en comparativa con cómo nosotros podemos ver a nuestros reinos inferiores, que realmente tiene mucho sentido para mí. Digo, bueno, por cómo nosotros vemos los minerales, ¿no? Y entonces, en cómo vemos nosotros los minerales, es en cómo yo imaginativamente me veo que podían vernos a nosotros en aquel entonces, Claro, como los tronos con o mucha lo más que... pureza, con mucha más pureza, porque nosotros estamos mucho más distorsionados, evidentemente por todo el proceso evolutivo. Pero en la pureza de los minerales de aquel momento, pues evidentemente, pues nosotros éramos aquello como el primer germen del hombre, del ser humano realmente. Empieza ahí. Y una cosa, sería el germen del ser humano, pero también de todo lo que se generó después. O sea, es decir, Claro, animales, los que se claro. fueron marcianos, los que se quedaron por un lado o por otro, y que ya luego se Mm. fueron reestructurando. Ok. Sí, Claro, claro, es que realmente estamos presentes todos. todos. Igual que ahora están presentes los seres elementales que no los vemos y están presentes otros muchos seres que no vemos. Es que no es todo lo que vemos. Es más lo que no vemos que lo que vemos realmente. Solo vemos a los animales, a los trainers. De hecho, en el principio de la GA 110 una de las cosas que te dice, que nos centramos solo en las cosas que vemos, pero hay mucho suprasensible que no vemos. De los que vemos, solo vemos tres reinos: los animales, los vegetales y los minerales. Pero ¿y todo lo demás? Tengo que parar una milla. Vale, seguimos leyendo un poquito. Ahora vendría otro punto más, cómo interviene la segunda jerarquía espiritual en la evolución del ser humano y la Tierra en el antiguo Saturno. Ahora se va a centrar en los Quiriótetes, Dinamismo y Exusía de segunda jerarquía, o también llamado espíritu de la sabiduría, del movimiento y de la forma, o dominaciones, virtudes, eh, dominaciones, virtudes se me va, ¿Potestades? potestades. Bien, nos dice, una vez que gracias al concierto de la voluntad, es decir, los tronos, el tercero de la primera jerarquía, que primero hay que tener, pues como hago yo con lo del pan y tal, hay que tener la voluntad de hacerlo y luego saber hacerlo, ¿no? Pues primero con esa voluntad y Ujú. la vida, que la vida ya la ponen los que saben hacerlo, irradiada por los tronos y por la voluntad de los tronos y la vida de los criótetes, el me pongo a hacerlo, se ha alcanzado cierto escalón en el ciclo saturnal. Intervienen entonces espíritus del movimiento, seres que no necesitan de cuerpo físico ni tampoco vital, porque hasta ahora los de la sabiduría tenían, no tenían físico, pero sí tenían vital y astral. Ahora los del movimiento no tienen ni físico ni vital, empiezan en el astral y dos superiores. Una vez que los plexos constitutivos del futuro ser humano en su estado saturnal alcanzaron la facultad de reflejar la sabiduría de los quiriótetes, de los espíritus de la sabiduría,
esta vida reflejada pudo impregnarse de las cualidades de sensaciones y sentimientos que irradian de los cuerpos astrales de los espíritus del movimiento. Todo antiguo Saturno aparece ahora como un ser animado. Es decir, ahora los espíritus del movimiento hacen que de repente, aparte de ser seres calóricos, pues empiece a haber ciertas manifestaciones, reflejo de su entorno. Todo antiguo Saturno aparece ahora como un ser animado manifestándose en simpatías, antipatías y efectos anímicos reflejados de los dinamis, los espíritus del movimiento, también llamados virtudes. Tras los dinamis intervienen los espíritus de la forma, o también llamados potestades, o los Elohim también en el judaísmo. Los espíritus del movimiento comunicaron a la vida reflejada por los criótetes solo sensaciones exteriores generales. Eso hasta ahora. Pero ahora los espíritus de la forma también tienen como su miembro inferior un cuerpo astral, igual que los dinamis, empiezan en el astral, pero obra de manera que las manifestaciones de sensación irradiada en el espacio cósmico parecen individualizadas. Antes era como algo que estaba sobre todos esos huevos ahí actuando, pero ahora parece que cada uno tiene una especie de irradiación de este tipo, de simpatías, antipatías, de un algo anímico, un algo de reacción, pues ya no como algo general de todo, sino como de este, del otro, del de más para allá. Eso ya es los espíritus de la personalidad, de la forma, perdón. Se podría decir que gracias a los espíritus del movimiento Saturno ha aparecido como un ser animado homogéneo, y luego los espíritus de las formas fragmentaron esta vida en seres vivos individuales, pero sin vida ni alma propia, sino reflejando la vida y el alma de las entidades superiores que estaban en la circunferencia de Saturno. En todo eso estamos en lo que yo estoy haciendo. Empezamos aquí, seguimos por los tronos de la pura voluntad, por por los espíritus de la sabiduría, y después ya estamos por aquí, por el estado de sustancia animada, en el que interviene ya los dinamis y los espíritus de la forma. Sí, los espíritus de la forma. Eso es. Pero ahora también en este proceso se van a combinar Ahora, con digamos, los los arcáis. arcai, que son los primeros de la tercera jerarquía. O sea, vamos por aquí, hemos pasado ya por todo esto. Estado de sustancia animada. Mientras que solo actuaron la voluntad, es pura, estado de pura voluntad. Cuando ya actuaron en esa voluntad los espíritus de la sabiduría, ya se separaron en cosas individuales, en huevos calóricos, con los primeros de la segunda jerarquía, con los espíritus de la sabiduría, y después ya llega el estado de la sustancia animada, cuando tanto los dinamis como las potestades o espíritus del
la forma actúan. Y ahora vamos a ver cómo actúan los primeros de la tercera jerarquía, que es simple, ¿verdad? Porque eh, a la forma le sigue la personalidad. Tú puedes tener forma humana y ser y no tener, o sea, no tener una conciencia, pero la conciencia te da la, la, la personalidad. Si tú al ser humano le quitas la conciencia, te queda una forma humana más de los Elohim, de los espíritus de la forma, y con tu conciencia individual de ser humano, cuando entra la conciencia de, no vamos a llamar porque aquí todavía no había yo, pero bueno, entra algo más que ya eres un ser con personalidad. Pero esa personalidad es la que dice que se queda en la periferia de Saturno y que ahora se va van a, ¿cómo lo dice? Que son dos frases que son espectaculares, porque, no sé, a mí me ha parecido espectaculares. ¿Dónde está? En la 4.8, no, en la 4.9. Son precisamente por el hecho ya mencionado de que ellos dejan que los plexos saturnales lo reflejen, se les dota de aquella sustancia sutil que hemos descrito como calor, es decir, eso es lo que dotan del calor a los espíritus de la personalidad o los arcai. Y los espíritus de la personalidad reconocen la imagen de su propia interioridad en el reflejo que en forma de calor fluye hacia ellos desde Saturno. Y entonces ya donde dice la frase de que hacen su condición humana. Ahí, ¿dónde está? A ver. Pues entonces, a ver. Aquí, Y ese fue entonces el párrafo cuarto. Fue entonces, esa es la frase final que yo estoy diciendo. Y el párrafo de antes es lo que yo estaba leyendo, José Luis. sí, sí. La Esto es lo que verdad, acabas de leer y ahora es esto 3 y lo... 4. Es el 3 y el 4. Y esto es de la cuestión... 4, La 9. 8. ¿La 8 es? La 8 es sí, la 8. Ah, no, perdón. Sí, La 9. sí, Es sí. la 9. La 9 sí. Eso sí, la O sea 9. que es la que viene ahora. Por eso no habían entrado todavía los, No, los claro, arcai, o sea, las, los arcángeles y los ángeles vienen ahora, después. y las potestades. Mm. No, Vamos a las ver. potestades sí estaban antes, que eran los de la forma, esos estaban antes. No, esos son los Elohim. Los de la forma son los Elohim, que son Eso estaban antes. las potestades, ¿verdad? Sí, las potestades. Estaban antes. Me he equivocado. Los Los arcai o ¿qué el otro nombre que también empieza por P? principados. 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 Quería Eso, decir principados cuando he dicho potestades. eso es. Que van. Y ahora después vienen los ángeles y los arcángeles Sí, acompañados por los elementos de la superior, los serafines y los de la querubines. primera jerarquía, que eso es lo que me gustaría corregir ahora. Y ahí creo que me he equivocado no en conceptos, pero sí en la numeración de los seres que actúan. A ver, entonces estamos en la 9, ¿verdad? Mm, Lo que tú estabas viendo, sí, venga. La sí. 8, la 9, venga. Yo tengo Eh, interesante, ¿Qué? pero en el interesante este voy a modificar y voy a poner todo el párrafo entero. Voy a poner todo Sí, esto. sí, sí, sí. Qué bien que utilizaste tú esto de esta manera, que es la ideal. Ahora guarda, ¿Cómo modificar. interviene la tercera jerarquía espiritual en la evolución del ser humano y la Tierra de antiguo Saturno? Ah, yo lo he separado por cómo interviene la primera, la segunda y la tercera. Eh, Son arca y arcángeles ángeles con la ayuda de los serafines y querubines. Entonces, tras los espíritus de la forma que inician la forma de vida individual del futuro ser humano, la forma, no la personalidad, entran en escena los arcai, ya los primeros de la tercera jerarquía, cuyo principio
inferior es también un cuerpo astral, pero elevado a un grado de evolución tal que obraba del mismo modo que un yo humano actual. Claro. Mm, No es un astral hecho que es como un yo de ahora. mm. Porque Un astral rudimentario. es como que por eso es como que toma conciencia y estas frases que vienen antes aquí en el párrafo 3 a mí me parecen súper porque es donde dice eso de que se le entrega ese calor, digamos, se le dota de aquella sustancia que hemos dicho calor y reconocen la imagen de su propio, claro, reconocen la imagen de su propia interioridad porque hacen como que son un yo, pero teniendo solo un astral. Sí, sí, exacto. Sí, pero ya está, ese astral es diferente del astral del huevo de al lado. Claro, Ya no hay un claro, astral que lo cubre todo. Ya está el de este huevo, el del otro y el de más para allá. claro. Hay una diferenciación que además tiene sentido con la parte anímica que han introducido antes. Ujú. Sí, con esas. El calor mm, anímico, con esa parte de calor anímico. Hay una imagen, os olvido, a ver si tú también lo ves así, que es cuando miras al fuego. Cuando miras al fuego, pero solo ves una parte del fuego realmente. Porque en el fuego es como que está la llama como calor y el aire y el gas que se desprende, como esa parte azulada que vemos que se desprende en el, digamos, ¿no? Pues si separáramos esas dos partes ahí es como esa parte, solo ese calor, ¿no? Que también de alguna manera es como si viéramos el calor anímico, cuando tenemos, por ejemplo, ese, ese calor interior de lo metabólico, bueno, de tantas partes de nuestro cuerpo, ese calor interior es ese calor al que se está refiriendo, que en la primera cuestión lo dice. y sí, es que además las expresiones populares me quedé frío del espanto. Claro. O estoy calentito como para pegarle a este, ¿sabes? Exacto, exacto. Ahí es donde está la sabiduría ancestral. Pero es esa sustancialidad a la que se refiere. Sí, sí. Entiendo. Y ahí podemos entender algo que es difícil de entender de los versos tan bellos del servicio de difuntos, que en muchas partes no para de referirse a los difuntos diciendo que yo te doy calor cuando sientas frío y te doy y te doy frío cuando sientas calor. Sí, Se refiere al frío y al calor anímico en todo ese repaso de tu vida en el que claro, tienes estas sensaciones de todo lo que has hecho, claro. que se traduce en sensaciones de calor y de frío anímico. Sí, sí, sí. Y de hecho recuerdo en la GA 140, en la del donde se comentaban, había cosas de esto, recuerdo. Mm. Donde se hablaba de la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento y en las primeras etapas del Kamaloka y de toda esa parte Sí, primera, donde tienes sí, que deshacerte de toda la astralidad y para poder pasar a la siguiente etapa y tal, es donde precisamente la ayuda anímica desde aquí, desde la Tierra, que también Sergei Prokofiev en el libro del perdón también lo cita, ujú. qué gran trabajo se puede hacer desde aquí en colaboración con eso. Es súper, súper guay. Uf, madre mía, vamos a ver. Entonces, a través de los espíritus de la personalidad, los arcáis también llamados principados espíritus primordiales, su yo contempla a Saturno desde la periferia y comunica su naturaleza a los desinformados seres vivientes individuales. Ahí está. Así, ¿Ves? así. Eso es.
Claro, los Arcai son los seres vivientes individuales que ya se han diferenciado y ya tienen... Mm, Que en nuestro mundo ellos han quedado como los espíritus del tiempo, ya ves, claro. que son los que hacen que aunque nosotros desaparezcamos y volvamos a aparecer cientos o miles de años después, haya una continuidad. Ellos son los que se encargan de darle continuidad a nuestras apariciones. Y al final de las conferencias del mono, en la segunda, hay, lo que pasa es que lo tengo que repasar, pero hay una parte donde es que está muy chula, pero yo os animo a que lo escuchéis porque habla precisamente de los arcángeles y de los espíritus que nos acompañan, que acompañan a la raza, porque en esa diferenciación entre las razas es donde se han quedado rezagados en cuanto al erguirse, al hablar y y a las características de adaptación finales que hemos tenido los seres humanos de ahora. Y tenemos mucho vínculo con los chimpancés y con, o sea, con unos cuantos homínidos, precisamente ahí al final, Jorge Rodríguez Moreno le da un toque con esto de los arcángeles que es súper, súper. Pero Ajá. no lo sé explicar porque necesito repasarlo. Ujú. Lo Pero veremos. tiene tiene sentido eso de que nos acompañen como los espíritus de las razas y de los pueblos. Vale. Así permiten que los plexos constitutivos del futuro ser humano en su estado saturnal reflejen su yo como la personalidad que yace en los arcais. Los espíritus de la personalidad, que son los primeros seres de la tercera jerarquía, son hombres en antiguo Saturno. No lo está. Su principio inferior no es el cuerpo físico, sino el astral con el yo, pero no pueden imprimir las experiencias de este cuerpo astral en su cuerpo físico ni en uno etéreo, porque no lo tienen como el hombre Tiene. actual, ya que no lo No, poseen. Están liberados de ellos, pero poseen otros dos cuerpos superiores más allá del hombre espíritu. Cuerpo más elevado al que puede aspirar el ser humano en la Tierra, efectivamente. O sea, cuando se acabe, estamos en la quinta época, que es la última de nuestra Tierra cultural. Cuando terminemos la séptima época cultural, se acaba la etapa de la Tierra y pasamos a un nuevo estado planetario, que además ya no tendrá la consistencia física mineral. no. Entramos en el nuevo Júpiter. Claro. Ese, claro, bueno, entraríamos en el Júpiter-Venus-Vulcano. Exacto. Júpiter primero, después ahí Después, habrá 7 etapas, igual que aquí ha habido desde la polar, hiperbórea, lemúrica, Atlante, posatlante, 5, habrá otras 5. no. ¿Qué? Claro. No, es Byron que está preguntando. Ah, Ujú. entonces, hola Byron. Es ahí. Así permiten que los plexos constitutivos del futuro ser humano en su estado saturnal reflejen su yo como la personalidad que yace en los arcaes. Los espíritus de la personalidad son hombres en antiguo Saturno, su principio inferior no es Hercules, ¿no? Esto ya lo he leído, ¿no? Sí. Comenzó después. Comenzó después un atisbo de vida interior percibida como un efecto lumínico. Así comenzaron a brillar los plexos calóricos, a resplandecer, incluso irradiar los Entonces, órganos por medio de los cuales el hombre percibe actualmente el mundo físico, los sentidos, los órganos de claro, los sentidos. ahí ¿Eh? donde Sí, está el sí. fuego. Ahí donde está el fuego que os he dicho antes. Ajá. Como que ese calor se une ya en germen, está terminando Saturno, antiguo Saturno, y entonces se va a poner el germen de la nueva sustancia que va a crear la luminosidad.
Y que la si lo... luminosidad Sí, se crea como unión del calor y la condensación del calor que produce el gas. sí. Así lo veo Que yo, ¿eh? Yo qué sé. eso ya tendrá una metamorfosis en el Sol, donde realmente habrá un estado gaseoso que procede de un estado anterior que es el calórico. Exacto. Pero tengamos en cuenta que estamos en Y la un luz proceso, y el éter de luz, José Luis, que aparece ahí, como sustancia espiritual sí, que se crea por la condensación. mm, Porque cada paralaya, acuérdate de que genera, como una ley espiritual, genera una sustancia espiritual. En este caso, la luminosidad, la luz, que es el primero, el éter de luz. hay que tener en cuenta que estamos hablando de antiguo Saturno, un estado planetario. La Tierra es otro estado planetario. En la Tierra tenemos cinco épocas, sí, cinco eras, 5 eras. pero Saturno es el equivalente a esas cinco eras enteras nuestras, porque después nuestra Tierra desaparece en un pralaya y vuelve metamorfoseada en otro estado planetario que es el antiguo Júpiter. Saturno también tendrá cinco, lo que pasa es que aquí lo estamos viendo como una inicial, una media y una final, pero seguro Bueno, que ahí en Saturno habría 7, pero habría que meterse, seguramente habrá siete etapas también. cinco, es que va por quíntuplos y Sí, tiene su sentido, eso lo hemos leído en algún sitio, pues, porque las eras planetarias son de cinco y las etapas de la humanidad son de siete, eso sí, tiene su sentido y lo hemos leído en algún por el tiempo sitio. y la materia. Eso es por el tiempo y la materia. Mm. Por lo que se rige el tiempo y lo material, creo yo. Puede ser. Pues claro, parece que aquí estamos hablando de una época de la Tierra y nada, o sea, es como si estuviéramos hablando de todo lo que ha pasado en nuestra Tierra desde el principio de los principios y todo lo que pasará hasta el final de nuestra Tierra. Todo eso es de lo que estamos hablando, pero en un estado diferente que es el de Saturno y con una humanidad diferente que son estos seres espirituales y uno en germen que es el ser humano. Pero aquí habla de 7, José Luis, ¿eh? Son ¿En dónde? 7 épocas, 7 etapas planetarias, 7 subrazas o civilizaciones terrestres. Sí, En el, o en sea, el libro etapas planetarias son siete. Saturno, Sol, de la Luna, época, Tierra, Júpiter, Venus y Vulcano. Y después después dentro de la Tierra, la etapas época, planetarias. las épocas históricas, también siete, antigua India, Persia, Egipto, grecorromana, la actual germánica, la, Anglosajona, la, la eslava y anglo- la americana. la eslava y la americana, siete. Pero, pero dentro de lo que son las épocas de la Tierra está la polar, la hiperbórea, la lemúrica, La la atlántica, Atlante y la posatlante. pero no, pero porque estamos ahora en esa, pero después está la sexta y la séptima. Habla aquí, en la Tierra como escuela ¿Sí? está en el esquema. ¿Eh? ¿Así? Sí, sí, sí. No, Mando una foto si quieres. vale. Venga, mándala porque El esquema. yo es que hasta creía que mandaba lo del 5. A mí me extrañaba porque me sonaba a mí Porque que una nosotros, foto a de la ver, Tierra. vamos a ver, cuando nosotros terminemos nuestra época posatlante con la época última época cultural, nos quedan otras dos más. Claro, nos quedan 2 épocas más. Pero son 2 épocas más, Dos verás, eras más, dos eras. 2 eras más, sí. Porque, claro, tenemos que primero terminar la eslava y la americana, Sí, aquí, en la quinta. Pero es que después tiene que venir la sexta época y la séptima época, antes de que pasemos al siguiente estado planetario.
Pero cada una yo entiendo que cada una de esas nuevas épocas, después de esta quinta, que es la que llamaban la Aria, pero que le quitan, Aria. se le llama Atlante, Ujú. cada una de esas tendrá 7 civilizaciones también, Sí, 7 épocas culturales. razas Épocas o culturales. épocas. Eso es. Sí, cuando más adelante en el libro habla de la sexta. Es una especie de futuro que deja caer y habla de la sexta y después habla también pues, de Venus y de tal, que ya es otra película, pero de la sexta habla. Sí, pero eso es a nivel de etapa planetaria. Sexta y séptima está claro. La Júpiter es la sexta, la Venus es la, las Venus, o sea, nosotros somos la cuarta, la quinta Ahí lo- será Júpiter, Venus la sexta y Vulcano la séptima. Pero estamos hablando de la época, de las eras de la Tierra, de la era Atlante, de la era posatlante, y tienen que venir otras dos eras. Yo ahí tengo mis dudas, es que a mí, pues además yo lo he puesto ahí en el WhatsApp, si no habrá que rectificarlo, pero eso tenemos que verlo. lo he puesto, lo acabo de subir yo al grupo, José Luis, por si Mm. quieres rescatar la imagen. Pero yo quiero verlo con Steiner, porque ¿dónde habla de otras dos? De hecho, yo he puesto que estamos en la quinta de cinco. A ver, esto La es del quinta, libro de la Tierra. la, Igual que ahí en la que te acabo de mandar, habla de los éteres de luz, del químico y de la vida. O sea que no estamos en el momento correspondiente en la Atlántica, Tierra, quinta pues, época posaltante actual, y la sexta y la séptima, sí. Él habla también de sí, pero es que yo todos. recuerdo a Jorge también haber hablado de una y de otra. Esto está De hecho, este esquema está genial. recapitulamos todo. Y en la embriología precisamente lo recapitulamos todo. De hecho, hay un Instagram donde con unas maquinarias ven lo que se produce cuando se hace, cuando, o sea, se observa lo que la fecundación del óvulo y por el espermatozoide y el gran efecto lumínico que se produce en la propia fecundación. Eso lo puedo buscar. ¿Así? Impresionante la cantidad de luz A que mí aparece ahí. me interesa por los fosfenos, porque yo ahora estoy muy metido investigando los efectos de la biofotónica, que es una ciencia muy nueva, pero muy revolucionaria y que explica todo lo que habíamos conocido de manera intuitiva por las Pues lo voy a tradiciones buscar. Lo voy a espirituales. buscar. Bueno, mando al grupo, ya está. Ya que ha salido en la Vale. sesión. Bueno, Pepe, bien. Yo tengo que dejar. Si es que ya ves la hora que es. Sí, lo dejamos. A ver. Sí, 9:30. Pero Bueno, bueno, que la idea es fácil, ya está. Ya lo que queda es más o menos sencillo. Sí, no, lo que queda es terminarlo. Lo repasaremos cuando vengamos y ya está. Vamos a leer el verso para irnos. y así empiezo a sentir mi ser, que alejado de la existencia del mundo, en sí mismo se extinguiría. Y si se, y si se erigiera solo en sus propios cimientos, en sí mismo se daría muerte. Es inspirador también para lo que estamos contando, no de forma tan directa como habitualmente, pero es para meditarlo también a la vez que estemos estudiando todo esto. Bueno, pues Bueno, muy Bueno, bien. Eh, nos veremos
próximo lunes se supone que no, ¿no? A ver, ¿no? el último, ¿no? La semana Nos, de... nos vemos ya el 4. No, perdón, Uno. sí, no, el día 1 de septiembre. Mañana Vemos- también. ¿Qué? Mañana sí. ¿Mañana? ¿Qué hay Espérate. Claro, Ay, que estamos en jueves, qué lío tengo, por Dios. Nos vemos el 4 Septiembre. de septiembre. No nos vemos el próximo lunes ni el próximo jueves. Nos vemos ya el lunes 1 y después el jueves y mañana con el grupo con Luz. Virgo. ¿Mañana? ¿Vale? Muy Mañana con Virgo, el grupo Lux, el Ah, el estudio grupo Lux, es verdad, claro. que últimamente nos estamos centrando casi todo en el estudio, en profundizando en todo el aspecto del zodíaco Vale. y lo que surja. 7:30 también. ¿Qué? 7:30. Sí. 7:30, vale. Lo tengo en cuenta, a ver si puedo. Vale. Bueno, Muchas gracias por todo. noches. Gracias a vosotros. Mañana. Buenas noches. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Adiós, Pepe, Chao. Susana. Abrazo. Ahora. Hasta luego, Jolín.